Bienvenidos a La Voz de Ellos. Vamos a ver en esta ocasión la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Veremos por qué las personas mueren. Dice la palabra que explica, da una tesis del por qué las personas tienen que fallecer. Pero también vamos a ver la esperanza que tenemos en Cristo con la muerte y la resurrección de Él. Y por último veremos también las últimas palabras que Cristo menciona en la cruz del Calvario. Hoy, aquí, en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos a La Voz de Ellos. Y en esta ocasión estamos celebrando porque los que creemos en la muerte y resurrección de Jesús, eso nos trae alegría en nuestro corazón porque creemos, la palabra dice claramente que Cristo no solamente fue crucificado, sino que murió y resucitó al tercer día conforme lo que dice la Biblia, conforme lo que dicen las Escrituras. Y quiero llevarte con respecto a esto en un viaje donde dice la palabra que en esta semana, comúnmente llamada la Semana Santa o la Pascua, que fue esa fiesta que dice la palabra que Dios le manda al pueblo de Dios para que festeje la Pascua o lo que le llaman los judíos la Pesaj. Y dice la palabra que la Pascua es aquella celebración en donde el Señor saca en victoria de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y dice la palabra que esto lo iban ellos a celebrar todo el tiempo, todos los años, conforme a lo que decía la Escritura. Nos sacó, al igual a nosotros, dice la Biblia, Cristo Jesús de nuestra esclavitud, quitándonos y perdonándonos todo, en este caso, toda clase de pecados. Por eso es importante que recordemos en esta semana de la Pascua, en esta semana de la Pasión, también como llamada, dice la palabra que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, limpiarnos de pecado y traernos salvación. La Biblia dice que después de que Jesús es arrestado en el huerto del Getsemaní, dice la palabra que él inmediatamente va y es enjuiciado. Y después de ese juicio que fue totalmente ilegal, que fue totalmente fuera de orden, dice la palabra que Jesús es crucificado en la cruz para después resucitar con poder y gran gloria. Pero una de las cosas que es importante para todas las personas que hablan acerca de la muerte y de la muerte y de la muerte. La muerte es un tema, un tabú, que aún para la ciencia la muerte es algo que no han podido darle una solución. El único que le puede dar solución es Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús. La Biblia dice, más bien da una tesis específica del por qué las personas fallecen. La Biblia explica perfectamente el por qué la gente muere. Es el único libro en todo el mundo, en toda la existencia humana, que explica de pies a cabezas por qué la persona tiene que fallecer algún día. Y quiero, si tienes una Biblia contigo, te invito para que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo del 12 al 15. Dice aquí la Biblia y explica específicamente por qué las personas fallecen. Y esto se remonta desde Adán y Eva. Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 15, dice lo siguiente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Y dice, y sigue diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice la palabra, el cual es figura del que había de venir. Este texto habla de que iba a venir una figura del que había de venir. En este caso se refiere a el Señor Jesucristo. En el versículo 15 termina diciendo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, en este caso el Señor Jesucristo. Hay otro texto interesante en Romanos capítulo 5, el verso del 18 al 19, dice lo siguiente: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice aquí, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice la palabra, por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. La obediencia del uno solo que se refiere aquí en la palabra es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. La palabra también dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente, dice, porque por cuanto la muerte entró, dice la palabra, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es la explicación a grandes rasgos, en resumidas cuentas, o es la tesis que el único libro en toda la historia da a la humanidad del por qué la gente fallece, del por qué la gente algún día tiene que morir. Dice la palabra que es por el pecado. El pecado entró por un hombre y por un hombre, dice la palabra, tenía que salir dando solución Dios a través de Cristo Jesús en la cruz. Dice la palabra que por un hombre también, dice, venía la resurrección. Si todos morimos por un hombre, dice la palabra que por un hombre tenía que vivificar a los demás. Esa es la tesis que la palabra da con respecto a el por qué las personas mueren. Ahora, si la muerte entró de esta manera, Dios tenía que solucionar el por qué las personas morían. Si el pecado es un muro que nos separaba entre Dios y los hombres, Dios proveyó un Salvador, proveyó una solución, y era esta: que el Hijo de Dios muriera en la cruz del Calvario, muriera, pero, dice la Biblia, resucitara al tercer día conforme a las Escrituras. Y la palabra aquí dice que esto nos trajo una esperanza. Todos nosotros hemos perdido algún familiar, algún ser querido, ¿no? Se nos han adelantado en el camino, y todos nosotros hemos entrado en un proceso de duelo o en un proceso de luto. Para todos aquellos que creemos que Cristo Jesús es la esperanza, no solamente para los que viven. Jesús dijo una vez cuando resucita a Lázaro, le dijo a una de sus hermanas, le dijo: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice la palabra que cuando él resucita a Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y la palabra dice que Lázaro ya agedía, ya olía mal, dice la palabra. Pero Jesús, dice la palabra, que con su poder él demostró como un ejemplo, como muchas otras resurrecciones en la palabra que hay registradas, pero una de las más impactantes, sin lugar a dudas, es la muerte y resurrección de Lázaro. Dice Jesús que el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá, dice Jesús, eternamente. Y le dice a esta mujer: ¿lo crees? Y esa es una pregunta que el Señor te hace a ti y a mí. ¿Crees? ¿Crees esto? Porque mucha gente dice: sí, yo creo en Dios, y sí, yo creo en la Biblia, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando pones tu fe a este nivel, donde uno le cree a Jesús, ¿crees que yo puedo resucitarte? Ese es otro tipo de confianza que necesitamos aprender conforme vamos creyendo en Jesús y siguiendo al Señor Jesucristo.
Por eso dice la palabra que hay una esperanza que Él nos da, dice la Biblia, para todos aquellos que hemos perdido un ser querido, o inclusive que dice la palabra que algún día nosotros dormiremos. Porque para Dios la muerte, Él lo ve como si la persona estuviera dormida. Porque la palabra dice que Cristo Jesús vendrá y va a levantar, va a despertar a todas aquellas personas que han muerto en Él. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si tienes una Biblia es importante que tú vayas a la palabra para que veas lo que la Biblia enseña con respecto a esto. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso del 13 al 18, dice lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice aquí la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Para Jesús, una persona que fallece está como en un estado donde esa persona está en reposo y está dormida. Vendrá el Señor y te despertará. O despertará aquel ser querido, aquel familiar que murió creyendo en Cristo Jesús, porque la palabra dice que esto solamente es para aquel que cree en Cristo Jesús. Eso es importante recalcarlo. En el versículo 15 dice lo siguiente, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos ahora, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, dice. Esta palabra, hermano, es para alentar tu corazón, para que tú creas, para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Dice la palabra aquí en el verso 18. Por lo tanto, aliéntense, dice aquí, los unos a los otros con estas palabras. Cuando tú abres la Biblia y tú ves toda la palabra de esperanza en este tema con respecto a la muerte, Jesús te invita a que tú creas lo que lees, a que tú veas y te alientes. Y yo quiero alentar en tu corazón por si tú has perdido algún familiar. Todos hemos perdido algún familiar en este caso, pero la esperanza que Cristo te da para que tu corazón esté en paz y tú puedas ver la muerte desde otro punto de vista, es que te alientes en tu corazón, que creas en Jesús, y así como Él se levantó de la muerte al tercer día conforme a las Escrituras, tengamos esa esperanza. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice lo siguiente, con respecto a la muerte. Es una palabra fuerte, es una palabra y un tema que cuando llegamos a experimentar este tipo de luto o este tipo de experiencias que es la muerte, dice la Biblia que es algo como un aguijón, es algo fuerte, dice la palabra. Pero dice la Biblia que dentro de esta esperanza de gloria que Dios nos da a través de la muerte y resurrección de Jesús, la Biblia dice que la muerte será vencida. Y no solamente será vencida en el futuro, la palabra dice que ya fue vencida desde hoy y para siempre. En 1 Corintios capítulo 15, del verso 55 al versículo 57, dice lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice aquí el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús ya nos dio la victoria con respecto a la muerte. Lo único que hay que hacer es esperar a que la profecía se cumpla, y dice la palabra que Jesús vendrá por segunda vez, y dice la palabra que Él levantará a todos los que han dormido.
Por eso dice la palabra que en este tiempo de la Pascua, en esta Semana Santa o Semana de la Pasión, recordamos que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también nos trajo esta esperanza. Esta esperanza está disponible para ti, para que tú lo creas en tu corazón. Por eso dice la palabra que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, esta paz vendrá y este gozo vendrá a tu corazón, no solamente en este tiempo, sino en toda tu vida como creyente en Cristo Jesús. Vamos a ir a una pausa que es muy breve y ahorita regresamos. A continuación, quiero compartirte a través de la cápsula de la voz de ellos, queremos compartirte las últimas palabras que el Señor Jesús de alguna manera pronuncia antes de decir consumado es. Vamos a verlo. Las últimas palabras de Cristo en la cruz. Por lo menos 7 palabras Jesús menciona antes de morir en la cruz del Calvario, registradas en los Evangelios. La número 1 se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús le dice a uno de los malhechores que estaban colgados, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra número 3 se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora la recibió en su casa. La palabra número 4 se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La palabra número 6, poco después Jesús dice en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La última palabra que registran los evangelios se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46, que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos llegado a la parte final de la voz de ellos, esperando que esta palabra aliente tu corazón y te anime de alguna manera para que tú creas en la obra redentora que el Señor Jesús ha hecho a través de su muerte y de la resurrección. La Biblia dice que Cristo está vivo. Eso es un hecho y eso es innegable. Lo podemos ver a través de los ojos de la fe y a través de tu corazón, que Jesús mora y vive en tu corazón. Él quiere venir y quiere resucitar todo aquello y darle vida a todo aquello que esté muerto en tu corazón. Recibe a Jesús en esta hora para que tú puedas ver en tu corazón y puedas presentarte como vivo de entre los muertos, así como Cristo lo hizo. Por favor, cierra tus ojos conmigo y quiero guiarte en esta oración. Padre, te doy gracias en este tiempo. Yo te pido que yo te pueda aceptar en mi corazón. Te acepto y creo en la obra redentora que tú has hecho en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para darme vida eterna. Padre, dile, en el nombre de Jesús, a través de tu Hijo Jesús, yo te pido que yo pueda ser levantado en aquella hora y no solamente en el futuro. En este mismo momento, yo quiero, Señor, necesito en mi corazón, dile,
que yo pueda ser resucitado en todas esas áreas en las que han muerto en mi corazón. Hay cosas frías en mi corazón, hay cosas muertas que necesito que tú levantes. Dame vida en esta hora, dame vida eterna en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo prometo seguirte todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, dice la palabra que tú has pasado de muerte a vida. Nos vemos la próxima aquí en La Voz de Ellos. Como brisa fresca, llegaste a mi vida, pusiste vida nueva en mi interior. Quiero cuidar esto que yo siento, mi amor por ti. No quiero que se evapore con el tiempo. Como brisa fresca,